Hermanos, buenos días. Hemos dado lectura a estos primeros 27 versículos del capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuya serie debemos culminar la semana próxima. Como ustedes recordarán, los capítulos posteriores a este capítulo 11 fueron usados por los sermones o para los sermones que se desarrollaron durante la Semana Santa. De modo que dentro de 2 semanas tendremos ya una nueva serie de sermones y reflexiones. Pero para quienes quieran estudiar los capítulos restantes, yo quiero recordarles que lo estamos haciendo los días jueves por la noche a través del Zoom, así que aprovecho este momento para invitar a todos ustedes. Este es un pasaje muy hermoso que nos deja lecciones muy importantes, muy edificantes, para afrontar mejor incluso estas circunstancias que se nos presentan en la vida y que suelen ser muy dolorosas. Ahora mismo lo estamos viviendo. Pero por pasajes como estos podemos confiar en varios aspectos importantes. Primero, en la soberanía de Dios, en la certeza que podemos tener que nada está fuera de su dominio. No hay situación personal, familiar, social, nacional, como vivimos ahora, que no esté sujeto a su soberanía. Pero también este pasaje nos muestra cómo incluso de las situaciones más dolorosas, ante las cuales nos encontramos más impotentes que nunca, como la situación que se produjo en el seno del hogar de estos hermanos, amigos, por cierto, muy cercanos de Jesús. El Señor puede hacer de estas situaciones, conforme a su voluntad y soberanía, escenario propicio para la honra y la gloria de Dios. Esto es lo que vamos a tratar de ver esta mañana. Y debe darnos a los creyentes esperanza y certeza. Esperanza que no es igual a ilusión. Esperanza que no es igual a optimismo. Sino esperanza, es decir, la espera con confianza de que algo mejor está por venir. Y en esa confianza debemos esperar solo lo mejor del Señor. No hay panorama por sombrío y oscuro que se presente, capaz de opacar la esperanza de quienes confiamos en Dios, en su amor, en su misericordia y en su poder. Y porque tenemos esperanza, amados hermanos, tenemos certeza, que tampoco es ilusión, que no es un sueño, mucho menos un autoengaño, sino la certidumbre producto de la revelación de Dios con los suyos, que nos ha permitido conocerlo y así saber que en medio de una situación cualquiera, incluso en la que hemos perdido todo control, el Señor es quien tiene el mando y obrará conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y esta maravillosa historia empieza identificando una familia de hermanos, Lázaro, María, quien habrá de ungir al Señor con perfume y enjuagar sus pies con sus cabellos, y Marta. Estos 3 hermanos de quienes sabemos eran amigos muy cercanos del Señor Jesús y que el evangelista lo precisa en varias ocasiones respecto a esa relación especial que existía entre ellos. Por otro lado, evidentemente se trataba de una familia de una condición económica privilegiada. El Señor no era enemigo de los ricos y tampoco lo es ahora. No de quienes pudiendo tener riquezas materiales no hacen de las riquezas ídolos que ocupen el trono en su corazón porque tienen al Señor allí. Porque sabemos, y el Señor Jesús lo dijo, no es posible servir a 2 señores, porque donde reina uno no reina el otro. Y donde reina Mamón, reina la ambición y la codicia. La ambición de poder y la codicia de las riquezas. Y la codicia que es idolatría. Y la idolatría que trae muerte. Y eso mismo es lo que nuestro país está viviendo. Y le ha costado la paz.
e incluso la vida de jóvenes compatriotas nuestros. El pasaje dice que María y Marta enviaron a un mensajero. La Biblia no nos precisa de quién se trata porque lo central está en el mensaje que lleva. Vamos a ver nuevamente, vamos a revisar nuevamente los primeros versículos. Veamos del 3 al 6. Del 3 al 6. La palabra del Señor dice así. Los hermanos mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hasta allí por el momento. Los animo a que tengan sus Biblias en la mano. Bueno, la forma en que Juan nos presenta y nos relata estos hechos nos ayuda mucho. Por un lado, a comprender un poco mejor la conducta humana, lo limitados que somos, la incapacidad que tenemos para conocer por nosotros mismos, por nuestra cuenta propia, las cosas de Dios. Y cómo nuestra condición finita y pecaminosa nos hace absolutamente incompetentes, aun y cuando nuestras motivaciones sean sinceras, estén llenas de buenas intenciones. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer en términos espirituales por el bien nuestro o el de los otros, sin la intervención soberana y misericordiosa de Dios. Aquí el mensajero, quien quiera que sea o que haya sido, lleva hasta Jesús la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo. Pero tal noticia lleva consigo una apelación. Fíjense ustedes, el que amas está enfermo. No se trata de cualquier enfermo, se trata del que amas. Y hay más de un solo modo de entender estas palabras con las cuales se informa al Señor Jesús sobre la delicada situación de salud en la que se encontraba su amigo. Podemos entenderla como una exclamación del amor del Señor, quien se ha revelado como el buen pastor que cuida de sus ovejas, que da la vida por ellas. ¿Sí? Pero también podemos entenderlas como una apelación a esa condición especial que unía a Jesús con Lázaro y su familia. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es si acaso el Señor necesitaba tal apelación. Porque podemos traducir esa simple frase de muchas otras maneras, y toda traducción es al mismo tiempo una interpretación. Y no sé si estaríamos interpretando bien si traducimos la oración que dice, el que amas está enfermo, como Señor, no puedes dejar de actuar, porque no se trata de un enfermo cualquiera, sino de alguien a quien tú amas. Si aceptamos por un momento tal traducción, debemos reconocer que es un sentir y un razonamiento muy humano. Imagínense, si yo estoy dispuesto a hacer un favor especial a cualquier persona, a cualquiera, ¿cuánto más si se trata de alguien a quien amo de manera especial? Y entonces ese razonamiento nuestro, que es producto de nuestra realidad finita y pecaminosa, como nos lo ha recordado el pastor en su oración, no olvidemos nunca esto último, porque es propio de nosotros los hombres, nos lleva a extrapolar nuestras experiencias y nuestra realidad para que desde allí busquemos explicar a Dios, explicar su pensamiento, su obra, y desde luego tal cosa deviene no más que en un intento fallido por el cual no llegaremos a conocer la verdad. Primero porque no es posible comprender a Dios, eso no está dentro de nuestras posibilidades. Pero sí llegamos a conocer lo que es distinto, por su obra en nuestras vidas a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin la obra de Dios, ninguno de nosotros habría de despertar a la fe ni a la conciencia para el arrepentimiento de sus pecados. Sin la obra de Dios no habrá respuesta a su voz porque nadie podrá oírla.
Sin la obra de Dios en el pecador no hay respuesta de fe. Sin embargo, los hombres en nuestra confusión y oscuridad espiritual creemos conocer a Dios y su obra desde nuestras experiencias, desde nuestra realidad finita. Y esto nos lleva a tratar con el Señor en términos muy equivocados. Agustín reparó en el detalle de que el mensaje que envían María y Marta no tiene un pedido explícito. No se le pide a Jesús explícitamente que vaya a verlo. Usualmente, por eso, cuando se estudia este pasaje, se resalta la humildad y la confianza de María y de Marta en su Señor, que no piden por lo que ellas consideran la solución al sufrimiento y a lo que les preocupaba, sino que simplemente le presentan el problema al Señor. Ciertamente, hermanos, esa es una forma muy sabia de orar. Agustín entonces resalta el hecho de que tanto María como Marta saben que desde el momento en el que el Señor conozca el del estado de salud de su amado amigo, obrará conforme a su amor. Bueno, yo no me atrevo a contradecir a San Agustín. Sin embargo, la afirmación que María y Marta le hacen a Jesús y que podría tener cierto sabor a reclamo, a reproche por haber tardado en llegar, muestra que habrían estado esperando que el Señor obrara conforme a lo que ellas esperaban y conforme como ellas pensaban que Jesús debía hacerlo. Entonces el pedido no fue explícito, pero puede aparecer implícito, es decir, sobreentendido. Pero ahora quisiera que tratemos, además, de reparar en otra cosa. La seguridad que podemos encontrar en las palabras con las cuales se comunica al Señor la situación de Lázaro estaba condicionada a la relación especial que existía entre ellos. Espero no estar enredando las cosas, hermanos, pero todo esto salta a la vista, al menos eso pasó conmigo, al leer una y otra vez este pasaje. Y por todo lo que va a relatar en los versículos siguientes, María y Marta tendrían mucho que aprender respecto a su Señor. Mucho por conocerlo, como nosotros también ahora a través de su palabra. Porque la obra de Dios no está sujeta a condiciones humanas. Juan, en medio de su relato, agrega lo que hemos leído en el versículo 5. Ese versículo 5 podría no estar allí y no pasa absolutamente nada con el sentido del relato. Pero está allí. Y si está allí, el Espíritu del Señor lo ha puesto allí para decirnos algo. El mensaje que envían María y Marta apela al amor de Jesús por Lázaro, pero Juan nos recuerda que Jesús amaba también a María y a Marta porque su amor y su misericordia no tiene límites. Igual amó a Pablo, y Juan se llamó a sí mismo el discípulo amado. Y Pedro se supo amado como cada uno de nosotros, que somos amados, deseados, anhelados celosamente, como nos recuerda Santiago en su carta. Siempre que obró Jesús lo hizo por amor y para el amor. Fue por amor que actuó ante la necesidad de los recién casados en Caná. Por amor actuó ante el ruego del oficial del rey y salvó la vida de su hijo. Por amor levantó un hombre que llevaba 38 años paralizado. Por amor abrió los ojos de un hombre que había nacido ciego. Y ahora por amor levantará a Lázaro de entre los muertos. Nosotros hemos repetido muchas veces aquí, por amor y para el amor. ¿Y qué significa eso? Finalmente, pues para la gloria de Dios. En el Hijo se glorifica al Padre. Y todo lo que estaba pasando con Lázaro, su enfermedad, su muerte y luego su vuelta a la vida, será para la gloria de Dios. Ha calado mucho entre los cristianos de esta época, principalmente, la idea que las bendiciones de Dios se traducen necesariamente en buena salud, en la ausencia de problemas y sufrimientos, en la prosperidad financiera, en el éxito, en la felicidad conforme a la cultura de este tiempo lo entiende.
Y si nos falta todo eso o cualquiera de esas cosas es porque estamos pecando y recibiendo serio castigo. ¿De dónde salió tal cosa? La iglesia de Jesucristo tendría que haber impactado al mundo, pero lo que ha venido sucediendo es que el mundo ha impactado a la iglesia. Y esa polarización que vive nuestra sociedad, empezamos a experimentarla también dentro de la iglesia. Alguien ha señalado que en otro tiempo la iglesia estaba separada del mundo, pero ahora tiene al mundo dentro de ella. Y este siglo tiene al hedonismo como su principal valor. Vivimos en una cultura de culto a los placeres, de rechazo absoluto a todo tipo de sufrimiento, de sacrificio. Nadie está dispuesto a deponer sus anhelos y aspiraciones, que pueden ser muy sanas, y mucho menos sus ambiciones, que están podridas. Enseñamos a nuestros hijos a ser felices a toda costa, aun y cuando esto pueda significar el sufrimiento de otros. Y hemos construido una idea de felicidad en la que hemos involucrado a Dios. De modo que si Dios nos ama, no tienes que hacer felices, entendiendo que para ser felices necesitamos salud, prosperidad y todo lo demás que se ha señalado. De manera que es lo que realmente esperamos y queremos del Señor. Pero pasajes como estos nos recuerdan que incluso el sufrimiento que produce la enfermedad, en la soberanía de Dios, puede ser escenario para su gloria. Y realmente deseo de todo corazón que estas muertes que han enlutado al país, en la soberanía de Dios, y con lo que podamos hacer cada uno de los cristianos, pueda ser también para gloria de Dios. Dios es el soberano. Jesús no actúa conforme a la voluntad del hombre, que cree saber lo que necesita, sino conforme a la voluntad y la soberanía de Dios, quien realmente conoce nuestras necesidades y lo que verdaderamente es mejor para nosotros. Pasajes como el que iniciamos hoy y continuaremos la próxima semana, Dios mediante, nos enseña que el Señor siempre supera nuestras expectativas. No estoy diciendo que nos dará todo lo que queremos, estoy diciendo que nos espera lo que espiritualmente es mejor para nosotros. Por eso, hermanos, cuando estemos desesperados por recibir una respuesta inmediata del Señor, y a veces no esperamos cualquier respuesta, esperamos lo que deseamos, no debemos olvidar que el Señor tiene el control de todo y que suyos son los tiempos. Recordemos la boda de Caná y la respuesta que Jesús tuvo para con su madre. Igual respuesta para con sus hermanos, cuando estos le aconsejaron ir a la ciudad para que se mostrara públicamente. El Señor no actúa empujado por nadie. Él es soberano y eso no ha cambiado. Eso tiene que hacernos saber que no somos nosotros quienes dirigimos a Dios, ni por nuestras oraciones. Nos dirigimos a Él, pero no lo dirigimos a Él. En su misericordia, Dios nos hace partícipes de su obra a través de nuestra oración, porque esa es su voluntad. Porque quiere bendecirnos de esa manera. Pero de ningún modo porque nosotros vayamos a doblarle el brazo. La oración no es para mover a Dios. Es un tremendo error hablar en esos términos. Nadie mueve a Dios. Primero porque Dios no está quieto. Quizás sea, no sé, esta teoría es mía, que no es una teoría, es apenas una idea, que por los siglos de idolatría en la historia humana, es que no logramos superar la idea de un Dios ídolo que permanece quieto en un estado de inconsciencia y a quien hay que despertar. Ese no es el Dios vivo y verdadero. De modo que la oración no es para mover a Dios, sino para que nosotros seamos movidos para hacer la voluntad de Dios, que es distinto. La oración entonces es un hermoso regalo, un privilegio que nos bendice, que nos ayuda a sujetarnos a la voluntad de Dios y nunca, nunca al revés. En su infinita misericordia, el Señor, que conoce nuestras necesidades, no es indiferente a ellas.
El amor de Dios es así. Y no porque se trate de un ser esclavizado, débil e impotente ante sus propios sentimientos. Esa es otra manera errónea de mirar al Señor también. Él es grande en su misericordia, si la Biblia dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque esa fue su soberana voluntad, porque así lo tuvo preparado desde el principio de los tiempos. Los débiles somos nosotros, y a veces dominados por nuestros propios sentimientos, por nuestras pasiones, por nuestras ideas que muchas veces nos llevan a confrontar unos con otros, porque no sabemos amar, porque somos pecadores. Pero el Señor no tiene esos problemas. Él es Dios, y Dios es amor. Al oír la noticia de la enfermedad de Lázaro, ¿qué dijo Jesús? En el verso 4 aparece, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. La soberanía de Dios es puesta aquí, su dominio sobre toda circunstancia humana, incluyendo las más dolorosas y en la que nos encontramos más impotentes que nunca, como la muerte, hemos dicho, hace de ellas escenario para la gloria de Dios. Curar a Lázaro y evitar su muerte habría glorificado a Dios, no hay duda. Pero no perdamos de vista que Jesús afirma también que esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esta no es una redundancia. Este milagro, hermanos, será lo último que los judíos necesitaban para no postergar más su propósito de acabar con la vida de Jesús. No van a esperar nada más para llevar a Jesús hasta la cruz, que donde Cristo será glorificado, desde donde el pecado es perdonado, desde donde la humanidad es redimida y de donde la muerte es vencida. Por eso esta enfermedad no será para muerte, sino para la gloria de Dios, por cuanto el poder de Dios será expuesto ante los ojos de los hombres, al dador de vida, y para la gloria del Hijo, el dador de vida, quien desde la cruz redimirá a los pecadores, para llevarnos de muerte a la vida. Con lo que está por venir, no solo habrá salvado a un hombre de la muerte física, sino que salvará a la humanidad de la muerte espiritual. Y por ello era necesario morir en la cruz del Calvario. Vamos otra vez a Judea, les dice en el versículo 7. Los discípulos no pueden entender esta decisión porque saben que esto pone en serio peligro la vida del Señor. A lo que el Señor responde en el versículo 9 ya, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Con esto les enseña un principio fundamental. Todos tenemos una misión de parte de Dios que cumplir, hermanos, y el tiempo para ello no será extendido. De manera que no debemos postergar nuestro servicio al Señor. Si pertenecemos al Señor y si servimos al Señor, estamos bajo la luz de Cristo, que es como la luz del día, la luz del mundo, que nos permite cumplir su voluntad y no tropezar en el camino. Jesús debía cumplir la misión para la cual vino al mundo y despertar a Lázaro era parte de esa misión. Claro, desde luego que los discípulos pensaron que se trataba del sueño, del reposo del sueño, y Jesús les aclara que Lázaro había muerto y que le alegra no haber estado allá para impedirlo, para impedir la muerte de Lázaro, porque lo que está por pasar será para provecho espiritual de estos hombres y de las generaciones venideras. Una vez más, desde luego no entienden nada. Y Tomás, como en otro momento lo hará Pedro, expresa su lealtad y amor por el Señor. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Y ya en la Biblia tenemos varios impulsos, ejemplos de impulsos como estos, ¿verdad? Que pueden ser muy sinceros, sentimientos honestos que nos llevan a afirmar una lealtad que en realidad no tenemos, porque somos pecadores. Ahora, una vez más,
Nuestro razonamiento finito muchas veces nos hace jueces de otros hermanos e incluso jueces del Señor. ¿Qué sadismo el del Señor, dejar morir a este hombre y hacer pasar por tanto sufrimiento a sus hermanas? ¿Acaso juega el Señor con nuestros sentimientos de ese modo? ¿Le satisface ponernos situaciones extremas por puro capricho? Yo creo que todos alguna vez hemos oído este tipo de acusaciones. Jesús que quiere siempre lo mejor. Nuevamente, ¿estoy nuevamente con ustedes? ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque me parece que me desconecté en un momento. Sí, te escuchamos, Reinaldo. Sí, hermano. Sí, Te escuchamos, Reinaldo. creo que íbamos a leer desde el 17, ¿no? Al 22, allí fue cuando algo pasó con mi conexión. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que ahora, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Sin duda, era una familia importante, hermanos. Autoridades judías se habían trasladado de la ciudad, de Jerusalén hasta Betania, para acompañarlas en ese doloroso momento. Marta, al enterarse que viene Jesús, le da el encuentro, mientras que María se queda en casa. Estos detalles que pueden pasar desapercibidos ponen en cierta medida nos muestra la personalidad de cada una de las hermanas. Marta no espera a que él llegue. No sabe en realidad qué puede hacer ahora Jesús por ellas. ¿Ah? Su hermano ya lleva muerto 4 días. Marta misma se lo recuerda cuando el Señor se dispone a ver a Lázaro. Este detalle de los 4 días es importante porque entre las creencias judías se pensaba que el espíritu de la persona estaba dentro de ella todavía y no la abandonaba hasta 4 días después del cuerpo, ¿no? De manera que este tiempo que Jesús había dejado pasar y que Juan precisa en el Evangelio, tiene el propósito de que nadie dude del milagro que está por ocurrir. Marta no sabe qué esperar ahora de Jesús. No dudaba que pudo haber evitado la muerte de su hermano, no tenía la menor duda de eso, pero tampoco tenía duda alguna de que Dios siempre lo escucha, pero no había comprendido aún la deidad de Jesús. El conocimiento de Marta respecto al Señor Jesús aún era limitado. Jesús era Dios encarnado. Marta necesitaba saber que Jesús puede transformar nuestro presente. En el pensamiento de Marta, su presente ya no podía ser transformado. Su hermano había muerto porque Jesús no estuvo con ellos para evitarlo. No podía ver aún que Jesús puede transformar nuestra vida ahora. Jesús le dijo en el verso 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Tenía la teología correcta. Hermanos, muchas de nuestras esperanzas está en el futuro. En el día que todo sufrimiento habrá terminado para siempre, y así va a ser. Tenemos la promesa de Dios, y así va a ser.
No habrá más injusticia, no habrá más dolor ni muerte. Y toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Y entonces viviré para Dios y adoraré a Dios y alabaré a Dios por siempre. Claro que sí. Pero también ahora, hermanos míos, en medio de circunstancias difíciles, en medio de las dificultades y los dolores, podemos vivir para Dios ahora. Y adorar a Dios ahora. Y alabar a Dios ahora. Y gozar de Él ahora. Parece que hay audios que se filtran, por favor, hermanos. Como Marta, tenemos esperanza en el futuro. Pero el Señor quiere transformar también nuestro presente. Puede hacer que el consuelo de la esperanza del mañana sea la realidad de hoy, si vivimos por Él y para Él. Hay testimonios de personas que han perdido a sus seres queridos y que guardan la esperanza de volverlos a ver mañana, pero que además viven gozosos y agradecidos porque Cristo es una realidad en sus vidas que los llena de gozo, de paz, viviendo para Él y por Él. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, ¿cree usted esto? Marta necesitaba creer para ver su presente transformado. Tenemos suficiente fe para creer en lo que nos depara el futuro como hijos de Dios que somos. Pero no siempre es suficiente fe para creer lo que el Señor puede hacer ahora con nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto que parece una promesa para el futuro es en realidad presente, una realidad presente. El que vive y cree está en presente. Lo que está en futuro es lo que no ha de ocurrir, no morirá. La promesa de vida que nos da el Señor se inicia hoy y no en un futuro. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo los invito, hermanos míos, a que lean el versículo 27 y lo hagan en voz alta. La respuesta de Marta, que sea nuestra respuesta en este día. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, en medio de la circunstancia que vive nuestro país, y ahora mismo hay una manifestación que expresa el sentimiento mayoritario, dentro de las iglesias y particularmente de nuestra congregación. Hermanos que sienten que es el momento de salir a protestar y así lo hicieron con justo derecho. Otros que consideran que la solución está dentro de los márgenes de lo que la democracia nos permite. Y en ambos casos, en todos los casos, porque amamos al país y queremos lo mejor para nuestros compatriotas. Y ahora vemos con dolor nuestra patria herida, representada por las muertes de 2 jóvenes en manos de la represión que no podemos aceptar, que tenemos que denunciar, y que no es sino producto de la ambición y de la codicia de uno y de otro sector, y de lo cual, queridos hermanos, nosotros también como ciudadanos tenemos responsabilidad. Es momento de orar como Nehemías. Es momento de orar como Nehemías, que reconoce como suya, los pecados del pueblo. Y es momento de buscar al Señor en un acto de humillación, reconociendo y pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por haber emitido juicios sobre otras personas, pedir perdón por haber actuado como quiera que hayamos actuado, sabiendo que no estamos libres
de nuestra naturaleza caída y que no hay sistema ni político ni económico que esté libre del impacto del pecado y que solo Dios puede transformar la vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga al Perú y a los peruanos y que haga de su iglesia luz y sal en la tierra. Vamos a orar. Bendito Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor, por todas aquellas motivaciones que podamos haber tenido, Señor, impuras, y aun y cuando podamos haber sido movidos por deseos sinceros y aspiraciones sinceras, quizás hemos olvidado nuestra condición pecadora, Señor. Y en lugar de señalar a otros, debimos habernos acercado a ti con actitud humilde para pedir tu dirección. Te pedimos perdón por el pueblo del Perú, por su clase gobernante, por cada uno de los ciudadanos, Señor, en el rol que cumplen cotidiano y que evidentemente, Padre amado, no son un ejemplo, no somos un ejemplo. Bendito Señor, sálvanos, ayúdanos, y que nuestra esperanza en el futuro que tú nos ofreces, Señor, tenga como fundamento tu poder y tu amor para transformar nuestro presente, Padre amado, y caminar contigo, conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.